Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuando con las clases virtuales de literatura, el día de hoy desarrollaremos el tema de literatura de la emancipación. Sí, la clase pasada tocamos el tema de literatura virreinal. Recordemos que la literatura va de la mano con la historia. Por ende, después del periodo virreinal viene la emancipación. ¿A qué se le llama emancipación? ¿Alguno de ustedes sabe qué significa esa palabra? Emanciparse. Emanciparse significa liberarse, ser libre, no ser dependiente de algo o de alguien. Veamos qué es lo que se produce en este periodo y cómo influyen estos hechos en la literatura de este entonces. Contexto histórico: guerra contra los españoles y lucha entre caudillos. Pero ¿qué es lo que causa esto? Veamos. Factores que influyeron en el proceso de emancipación. Primer factor: la explotación de los pueblos indios. Los indios ya estaban cansados y los mestizos se solidarizaban con ellos. La independencia de los Estados Unidos en 1776, segundo hecho. Este hecho inspira a los americanos a hacer lo mismo. La Revolución Francesa en 1789 y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en 1789 también. La Revolución Francesa, como su mismo nombre lo dice, se produce en Francia, en el periodo del neoclasicismo. Recordemos que la literatura neoclásica buscaba transmitir y enseñar sus ideas. Por ende, estas ideas no solo se transmiten por toda Europa, sino que llegan a nuestro continente y son un fuente de inspiración. Continuando con la historia, veamos cómo se da este proceso. San Martín quiso evitar una guerra y se entrevistó con el virrey La Serna, el cual se negó a todo tipo de petición. San Martín declara la independencia en 1821. Claro, esta declaración de independencia no es factible, solo queda en palabras, ya que la independencia real se da años después. Simón Bolívar consigue vencer a los realistas en el año 1824. ¿A qué llamamos realistas? Es el grupo de personas, sean europeos o americanos, que apoyan la monarquía española. ¿Cómo era la vida en todo este proceso de guerras y enfrentamientos? ¿Cómo era la vida en este entonces? Veamos. Los pintores retrataban a los libertadores, fuente de inspiración, fuente de libertad. El Mercurio peruano se convirtió en el primer periódico vocero de la conciencia americana. Es el primer periódico en el cual se difunden las ideas de los libertadores y de los precursores. Bien, temas de la literatura de la emancipación. Primer tema: la patria. Esta palabra tenía connotación antiespañola y separatista. Aquí se da una unión entre criollos, mestizos e indígenas. Segundo tema: la libertad, objeto de todos en aquella época. En su nombre se compusieron discursos e himnos patrióticos. Y tercer tema: el sentimiento indígena. Esto significaba el surgimiento de la cultura aborigen frente al dominio español. Géneros literarios de la literatura de la emancipación. Las odas, composiciones poéticas cultivadas desde la antigüedad clásica, son solemnes, heroicas y descriptivas. Siguiente, las coplas, composiciones breves que transmitían el sentir del pueblo y sus ansias de libertad. El ensayo, género que permitió transmitir los sentimientos de libertad mediante los periódicos de la época. En el siglo XVIII, las ideas de los precursores se difunden por este medio y uno de los periódicos más importantes es el Mercurio peruano, que surge en 1971. Siguiente, los yarabís. Los yarabís son composiciones poéticas derivadas de los arawis quechuas.
Tienen un tono tierno, amoroso, melancólico y triste. Su máximo representante es Mariano Melgar. Reforzamos lo aprendido. ¿En qué contexto se desarrolló la literatura de la emancipación? La literatura de la emancipación se desarrolló en un contexto de guerras, de proclamaciones de libertad. Estos hechos inspiraron a América a hacer lo mismo. Fue un proceso de liberación ante el yugo español. ¿Qué características habrá tenido su literatura? Los temas: el sentimiento indígena, la patria y la libertad. ¿Qué corrientes literarias influyeron en la literatura de la emancipación? La corriente literaria que influyó más en la literatura de la emancipación es el neoclasicismo. Recordemos que el neoclasicismo buscaba enseñar y transmitir ideas de los precursores de Francia. ¿Qué transmitía el ensayo? El ensayo transmitía mediante sus periódicos sentimientos de libertad. Estas ideas serán reforzadas por los precursores de la época. ¿Qué transmitía las coplas? Transmitían el sentir del pueblo y sus ansias de liberación. Bien, hasta aquí llega la clase de hoy. Espero que hayan comprendido un poquito más del contexto en el cual se da este tipo de literatura y el por qué. Recuerden que siempre la historia va relacionada con la literatura. Siempre, ya que es un reflejo de lo que ocurre en el momento. A continuación en la plataforma les estaré dejando unas pequeñas actividades. Eso sería todo. Cuídense mucho. Hasta luego.